O sea, yo que tenía una presentación así toda, pero no, voy a apoyarme en ella. Sin embargo, sí la voy a proporcionar para que ella pueda compartir, ella la pueda compartir con ustedes, pero yo quiero tener más como una conversación. Cuando hablamos de afrodescendientes, bueno, tanto el tema de los pueblos indígenas como los afrodescendientes es algo que ya no es algo nuevo, es algo que tiene más de 25 años de lucha, de posicionamiento en las distintas agendas existentes que trabajan la promoción de los derechos humanos o la garantización de la aplicación de los derechos humanos. Definitivamente, en los últimos 20 años se ha visto un avance sustancial y significativo, todavía mucho más que hacer, pero nomás poniendo eso como introducción, quiero plantear que la población afrodescendiente en América Latina es de más de 150 millones de personas. ¿Quiénes sabían eso? Que somos más de 150 millones de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. O sea, es una cifra impresionante cuando nosotros siempre escuchamos hablar de que la población y los indígenas, los pueblos originarios son más de 50 millones y mucho más, porque sabemos que hay un registro enorme. Entonces, cuando nosotros manejamos esa cifra que pueden ser más de 250 millones de personas que todavía siguen catalogándonos como minorías en América y en el Caribe, es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que estamos manejando, cuál es la información que manejamos y cuál es la realidad. Bueno, las mujeres, como mencionaba ayer y también mencionaba Marcela, o sea, somos las mujeres, que somos las más afectadas, tanto en los grupos, somos las más afectadas por la situación de discriminación, desigualdad y violencia que se vive en el continente. Las mujeres afrodescendientes representan un 53% de la población afrodescendiente en general, y de esa se contempla un subregistro, pero la cifra que se maneja por la CEPAL es de que existen más de 24 millones de jóvenes afrodescendientes en América, jóvenes que vivimos una interseccionalidad en materia de discriminación. Somos discriminados por ser jóvenes, somos discriminados porque no contamos, hemos sido excluidos, somos de escasos recursos la mayoría, y muchos de nosotros vivimos una realidad diferente. Ayer en el debate cuando hablamos, o sea, es interesante. Yo creo que el tema de la alianza es una dinámica tan impresionante, todo lo que se está dando. No es perfecta, porque no hay dinámica perfecta, y van a pasar 20 años más y tampoco la habrá. Sin embargo, el poder sentarse en la mesa, personas de varios sectores, y decir, bueno, ayer hablaba con la compañera de Uruguay que decía, el problema, la prioridad para nosotros es el tema de la deserción escolar. Yo le decía, sí, pero para las poblaciones afrodescendientes indígenas es el acceso pleno y de calidad a la educación. Entonces, aunque las dos cosas son importantes, o sea, para mí, hablar de deserción es algo difícil, ¿cómo haces para que un joven accede a lo básico de la educación? Jóvenes que tienen que cruzar 2 horas un río en un puente que no existe para poder recibir una educación de pésima calidad, producto de la discriminación y la desigualdad que estamos viviendo. Entonces, esa es parte de nuestra realidad. Fuera de eso, la mayoría de nosotros, para poder, o sea, yo soy abogada, pero para poder haberme convertido en abogada, yo tuve que dejar mis orígenes, mi familia, mi lugar. O sea, es una fuga del cerebro. Entonces, cuando sales y te desarrollas y te desenvuelves, es difícil regresar a donde tú, a menos que dejes absolutamente todo lo que construiste para convertirte en lo que es. Entonces, ahí es una realidad bien complicada. Yo creo que cuando los debates en París, este tipo de realidades que vivimos en América Latina tienen que ser planteadas allá. Sabemos que encabezamos uno de los grupos de mayor pobreza, de mayor exclusión, todos los temas que nosotros planteamos aquí. O sea, hablar de educación, hablar de salud, hablar de... es más allá. O sea, no tenemos prácticamente... Es como prácticamente plantear posturas, y como planteaba Tania, o sea, como un representante o varios representantes pueden hacer posturas sobre situaciones tan diversas. Hay jóvenes afrodescendientes que son de zonas rurales, que tienen una realidad totalmente distinta a los jóvenes que viven en zonas urbanas, pero sin embargo los dos grupos son totalmente discriminados. Los jóvenes, la participación de los jóvenes no es nueva. Nosotros hemos estado siempre en la participación y tenemos que reconocerlo. Las mujeres son las que han empujado las grandes transformaciones en materia de derechos humanos en América Latina y en el Caribe. Somos las mujeres. O sea, cuando hablamos de las mujeres, o sea, más allá de 25 años, las mujeres por lo menos las afrodescendientes,
tienen un posicionamiento en el 92. De allí vienen jóvenes. Las jóvenes en ese momento ni siquiera podían intentarse discutir sobre juventud porque los temas eran tan complejos que no había tiempo para pensar quién es joven y quién no. Hay que avanzar. La participación de los jóvenes en los espacios mixtos. Tuvimos participación en el espacio mixto y siempre surge el fenómeno de la invisibilización y el complejo de tutelaje que existe. O sea, cuáles son los temas que son importantes para nosotros y cuáles son los temas que son importantes para el colectivo en general. A raíz de esas diferencias surgen los espacios propios. Entre los espacios propios podemos mencionar el 2007, hubieron iniciativas anteriores, pero no autónomas, no de afrodescendientes. Ahora surge, en 2007, con ayuda de la OIJ, apoyo a la OIJ en convocatoria de ella, nace Regina, que es una red que es de participación de jóvenes afrodescendientes y jóvenes indígenas, pero no solamente se limita, sino también de especialistas en la materia. Posterior a eso, sigue subiendo la necesidad de que los jóvenes afros tienen que tener su propio espacio de discusión, igual que los jóvenes indígenas y todos los jóvenes en general, independientemente de los temas. Tenemos que tener espacios independientes de discusión sobre nuestras realidades, como mencionaba Tania. Y entonces a raíz de eso surge el círculo con esa necesidad. Y nosotros podemos decir que desde Cairo, desde 1994, hubieron muchos avances notables, no tengo ningún temor de decirlo, impulsados mayoritariamente por el trabajo de las mujeres.